Esta es una historia que tuvo lugar en lo alto de los Andes. Es una historia sobre una pareja de ladrones de trenes que hizo un viaje hacia los confines de la Tierra. Fueron una leyenda en su época, una leyenda que finalmente capturó la imaginación de todo el mundo. De modo que seguiré su rastro por las remotas montañas del desierto, descendiendo por sofocantes minas y a través de áridos y yermos salares de Bolivia. Me llamo David Adams y voy tras el último rastro de Butch Cassidy y Sundance Kid. ¡Vamos! Viaje a los confines de la Tierra. El último rastro de Butch y Sundance. Nuestra historia comienza en los albores del siglo pasado, en Bolivia, un país sudamericano tan aislado que era un destino natural para quienes escapaban de la ley. Y es uno de los países más altos del mundo. Gran parte se ubica en un altiplano a 3.600 metros. Mi viaje comienza a los pies de los Andes y finaliza en un pequeño pueblo fantasma llamado San Vicente. Estoy aquí para descubrir qué sucedió exactamente con Robert Leroy Parker, alias Butch Cassidy, y Harry Alonso Longville, alias Sundance Kid. Pero llegar a estas tierras montañosas es todo un desafío, por cierto, de la forma en que yo lo haré. Este es el pueblo de Coroico. Para llegar al altiplano boliviano, necesito hallar a alguien que me lleve por un camino sinuoso y serpenteante que causó la muerte de miles de personas. A La Paz, por favor. A La Paz, por favor. Gracias. Gracias. La forma más económica es en camión. Estoy a unos 1.800 metros de altura y ese desierto altiplano está subiendo a otros 2.000 metros. Este viejo Dodge ha visto días mejores, pero esos cables que salen del tablero cumplen su función vital. Sí, este es el arranque. Este camino fue clasificado hace poco como el más peligroso del mundo. Y ahora no estoy en condiciones de discutir eso. El problema no es el precipicio de 300 metros, sino estos vehículos que no tienen ningún control. Cayeron unos 26 de estos camiones en un año. Creo que es la cascada. Y las cascadas implican derrumbe de tierra y suceden aquí todo el tiempo. Butch y Sundance debieron haber hecho este viaje en mula. Debió ser mucho más lento, pero mucho menos espeluznante. Aquí los camiones no se sobrepasan. Hacen el juego del gallina. Uno puede ver por qué un par de forajidos como Butch y Sundance elegirían estas montañas. Aún hoy son un gran sitio para ocultarse. Cerca de los 4.800 metros, llegamos al paso de los Yungas, la entrada a uno de los desiertos más remotos de la Tierra. Pasaron 6 horas y allí, por fin, delante de mí, está el altiplano, la planicie de altura de los Andes bolivianos. Más abajo está La Paz,
a 4.000 metros. Es la capital a mayor altura del mundo. Para darles una idea de lo que significa, si nos están mirando a nivel del mar, salgan y miren hacia arriba 4 kilómetros y allí es donde estoy parado. Es notable que haya una ciudad aquí. La Paz data del siglo XVI y aún se pueden ver signos de su esplendor colonial español. Bolivia es famosa por sus revoluciones. En 170 años ha habido casi 190 golpes y todos tuvieron su epicentro aquí, frente al Palacio Presidencial, en el corazón de La Paz. Este es un sitio poco común para estar. Por ejemplo, este es el mercado de brujerías. Aquí uno puede comprar lo necesario para encantamientos, maldiciones y hechizos. Luego está el mercado negro. Y eso es exactamente lo que es, un lugar donde comprar y vender objetos robados. El tipo de mercado donde uno esperaría hallar a Butch Cassidy y a Sundance Kid. Butch y Sundance no eran delincuentes comunes. En su patria eran celebridades cuyas hazañas aparecían en los grandes periódicos de la ciudad. Los periódicos daban a su banda los títulos correctos. El Sindicato de Ladrones de Trenes, la Banda del Agujero en la Pared y el Grupo Salvaje. Supuestamente en 10 años escaparon con $2,5 millones de dólares al equivalente actual, pero luego se confiaron demasiado. En el año 1900, el Grupo Salvaje posó para esta fotografía en Fort Worth, Texas. Sundance está en el extremo izquierdo, Butch está a la derecha. Un año después, Sundance posó con su novia Etta Place en Nueva York. Las fotografías siguieron su camino hasta los carteles de Buscados, que cubrieron Estados Unidos. Con recompensas de $20,000 por sus cabezas, escaparon a Bolivia. Así fue como llegaron a La Paz. Pero no solo eludían la ley, también escapaban de un mundo que cambiaba con rapidez. Por ejemplo, los hermanos Wright llevaban 5 años volando. En Nueva York, los rascacielos comenzaban a aparecer en el horizonte. Autos, teléfonos y películas estaban por surgir. En otras palabras, eran los albores de una nueva era. Y los antiguos bandidos como Butch y Sundance simplemente se estaban quedando sin tiempo. Esta era una de sus guaridas favoritas. Y es aquí donde acordé conocer a mi compañero de viaje, Moshi. ¿David? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Lamento llegar tarde, pero no encontraba el lugar. Él es oficial boliviano de caballería en servicio. Los mismos sujetos que finalmente hallaron a Butch y a Sundance. ¿Quién mejor para ayudarme a volver sobre sus últimos días? Butch y Sundance adoraban los restaurantes y las vacaciones costosas. Hoy el champán español importado y las delicadas chuletas de llama del menú cuestan más de $100. Más de lo que un granjero boliviano gana como promedio en una semana. Y eran igual de costosos en los días de Butch y Sundance. ¿Sí? Por supuesto, debían pagar por ello. Y pagaban de la única forma en que sabían hacerlo. Mañana quiero experimentar cómo era ser un antiguo bandido. Estoy por descubrir que robar un tren no es tan fácil como parece en las películas. Al día siguiente, Moshi y yo regresamos a los últimos rastros de Butch Cassidy y Sundance Kid. Estamos rastreando sus últimos días en las remotas planicies desérticas de las montañas de los Andes, el altiplano boliviano. La ruta nos lleva hacia el sur, hacia la ciudad minera de Oruro, donde se establecieron para atacar campamentos y trenes mineros.
puedo evitar pensar cómo sería estar en fuga aquí. No tiene sentido querer perderse en un pueblo pequeño como este. Los gringos resultan muy obvios. Moshi quizás pase inadvertido, pero yo no. Butch y Sundance tampoco lo lograron, y es probable que eso les costara la vida. Recuerden que había una gran recompensa por sus cabezas. Dinero fácil para un granjero pobre o campesinos luchando por sobrevivir. Oruro se encuentra a 2 días de cabalgata al sur de La Paz. En sus días de auge, estaba rodeada por ricas minas de plata. Butch y Sundance trabajaban aquí como guardias del dinero de los salarios. Así es, guardias de ese dinero. Pero tal como dijeron a su jefe estadounidense, nunca robamos a la gente para la que trabajamos. Sin embargo, todo banco o tren distante hasta 2 semanas de cabalgata era un blanco fácil. Esto no sería muy difícil de escalar, pero aquí a más de 4.000 metros, uno se queda sin aire. Butch y Sundance fueron algunas semanas de vacaciones y luego, de repente, habría una serie de atracos. Hace 100 años se podía ver si venía alguien. Sí, tienes razón. Pero aquí en Oruro estaban a salvo de la caballería que buscaba bandidos gringos. Los periódicos los llamaron el Sindicato de Ladrones de Tren, por una buena razón. Era un arte, y ellos eran buenos en eso. Sin embargo, abordar un tren a toda velocidad desde un caballo es más difícil de lo que parece en una película. Para mí es imposible, e intentarlo uno mismo da un saludable respeto por Butch y Sundance como jinetes. De modo que acudí a tácticas más humildes. Siempre me pregunté cómo lo hicieron, y creo que esta es la única forma. También vi hacer esto en las películas, pero nadie me advirtió sobre usar botas de montar de cuero. Resbalan por todos lados. Muy bien. ¡Lo logramos! Detuvimos el tren. Logramos unos 90,000 pesos. Ahora el problema es escapar. Llega la caballería boliviana. Hombres como estos persiguieron a Butch y a Sundance hace casi 100 años. Eran decididos y peligrosos. Butch Cassidy era famoso por su planificación. Normalmente se aseguraba de que hubiera al menos una semana de distancia entre él y quien lo persiguiera. La única vez que dejó que la caballería se acercara fue fatal. ¿Quiénes son esos? Salgamos. De regreso en Oruro, la antigua oficina de correos aún está allí. No cambió en 100 años. Esta fue su última dirección postal conocida. El correo era muy importante para ellos, especialmente cuando estaban huyendo. Aún antes de venir a América del Sur, estaban en comunicación constante con sus familias. Dicen que Sundance era algo taciturno, que estaba siempre de mal humor. Pero Butch, por otro lado, era un gran conversador y le encantaba escribir cartas. Desde aquí escribió esta a su hermano Dan, quien en realidad había robado el dinero de sueldos y estaba en fuga. Querido hermano, debes perdonarme por no escribirte antes. Lamento saber que estás oculto otra vez. No soy quien para señalar a nadie, pero ten cuidado. Siento nostalgia por la familia cuando pienso cuánto hace que no veo a mamá. Cuando recibas esta carta, debes contarme las novedades y las ideas para un encuentro seguro.
Desafortunadamente nunca tuvo esa reunión, porque luego de ese momento aquí desapareció, de modo que la familia nunca se volvió a reunir. Cuando no estaban trabajando, Butch y Sundance adoraban la diversión. Aquí en Oruro aún se puede ir a rasurarse a la antigua con un barbero a la antigua. Y créanme, esto se llama navaja y por una buena razón. Pero Butch y Sundance eran muy exigentes sobre su aspecto. Puedo imaginarlos cumpliendo este ritual diario. Y se habrían asegurado de parecer millonarios en un pueblo con una vida nocturna como esta. En sus cartas, Butch escribió sobre las muchachas bolivianas. Les encantaban sus pálidos ojos azules, decía él. Pero también decía que ellas querían asentarse con un marido yanqui adinerado. Casi un siglo después, revivo algo de esa experiencia. Estas chicas no buscan casarse. Son estudiantes, miembros de un grupo de danza latina. Es un bolero. Al menos eso me dice Moshi. Y mientras observo, pienso en Butch y Sundance en las tabernas, llenas de muchachas malas, humo y cerveza. Vivieron la buena vida al máximo. Pero con el correr de los meses, se volvían cada vez más evidentes y Bolivia se convertía en un sitio demasiado peligroso para estar. Mañana seguiré sus rastros hacia el sur, donde visitaré la ciudad a mayor altura de la tierra. Pero también es lo más cercano que Butch y Sundance estuvieron de las puertas del infierno. Mediodía en pleno desierto de Bolivia, a unos 4.000 metros por sobre el nivel del mar, y nos dirigimos hacia el sur desde Oruro. Vamos hacia la ciudad minera de Potosí, que a 4.500 metros es la ciudad más alta del mundo. Un sitio a veces descrito como el infierno en la tierra. Esto es lo que trajo a los mineros aquí, una montaña de plata. Los españoles fueron los primeros en practicar la minería aquí, allá por 1545. Hallaron tanta plata que una vez Potosí no solo fue la ciudad a mayor altura, sino la más grande y rica de América del Sur. Pero para los mineros era el purgatorio. Muy bajo tierra vivían y trabajaban como esclavos, y hoy poco ha cambiado. En Potosí aún se puede ver algo del auge en la arquitectura. Pero durante más de 200 años, la verdadera riqueza partió hacia España para financiar la corte española. Apostaría a que Butch y Sundance habrían estado felices de robar su parte. La vista, Cantos. Luego de un par de años en Bolivia, aún buscaban el gran golpe, Ya. algo que financiara sus retiros. La vista aquí. Aquí la vista. Voy a contar 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pero en 1908, Potosí Ya. sufría una baja en los precios de la plata. La gente ¿Visto tenía la foto? poco 5 efectivo, minutos nada más y para Butch y Sundance sacar la foto. siempre decían que solo robarían a los ricos, nunca a los pobres.
Pero es importante no idealizar demasiado a Butch y a Sundance. Por ejemplo, esta era su arma preferida, la Colt 45. Y no es que les gustara tanto matar gente, sino golpearla en la nariz cuando no hacían lo que ellos decían. Estos sujetos eran hombres muy rudos. Pero este no era un sitio para que bandidos gringos vivieran con facilidad. Hoy las mujeres aún protestan en forma violenta por el terrible trato de sus hombres e hijos. Aquí los niños comienzan a trabajar desde muy pequeños. A la izquierda está Hernán. Es minero y tiene 10 años. A la derecha, su hermano mayor, Paolo, tiene 15. Trabajan en la misma mina 6 días a la semana en turnos de 12 horas por día. Sus salarios apenas son $40 a la semana. Y de esos $40, se espera que compren sus propios materiales, incluyendo dinamita. Algo que Butch y Sundance conocían muy bien. Cebos, explosivos, mechas. Lleva algo de tiempo habituarse al hecho de que este es un niño de 15 años y está comprando explosivos suficientes como para hacernos volar a todos. Y lo hace a diario. Insisten en hacerme una demostración, pero yo sugiero que lo hagan al aire libre. No tiene sentido arriesgarse a otro accidente minero solo para la cámara, y los accidentes son comunes. ¿Cuántas veces por día usan la dinamita? ¿Cuánto tiempo tarda en explotar esto? ¿Eso? Vamos a hacer Dice que 2 o 3 veces al día, dependiendo de la cantidad de roca que deba mover. ¿Cuánto tarda la mecha en quemarse? un metro. 1 metro. 1 metro de largo. 1 metro de largo tarda 1 minuto. 1 minuto, sí. En el brazo. Ajá. El fulminante. Aquí los niños arrojan detonadores como si fueran fuegos artificiales. Luego se coloca la tierra y se lo cubre. Para Hernán y Paolo, las heridas que se producen simplemente son cicatrices de lucha de juventud. ¡Guarda! ¡Tiro! Es hora de bajar a la mina, pero antes de ingresar, una pequeña ceremonia pagana. Debemos hacer una ofrenda al demonio. El padre de los niños, Braulio, quiere pacificar a Lucifer, quien vive en profundidades de la montaña. También debemos buscar la protección de la diosa de la tierra, la Pachamama. Ella exige la vida y la sangre de una llama. Para ellos esto es como contratar una póliza de seguro pagana. No puedo pensar en algo menos probable para garantizar la seguridad. Vamos. Nos adentramos en la montaña, en las entrañas del infierno. Hay plata aquí dentro, pero es del demonio. Habremos caminado media hora. Mucho antes de llegar a la plata del demonio, comprendo por qué están ansiosos por apaciguarlo. A mi alrededor hay evidencias de desprendimiento de roca, explosiones de gas y químicos nocivos, todos ellos mortales. ¿Qué es esto? Esto de color azul es sulfato de cobre y esto es una estalactita de óxido de zinc. ¿De qué es ese olor? Es gas arsénico. ¿Gas arsénico? ¿Gas arsénico? Sí. Es reconfortante. Muy bien. Muchos de los niños que trabajan aquí estarán muertos a los 30.
Sus vidas se apagarán por neumonías o cáncer de pulmón. Nos acercamos a la cueva del demonio. Ahora sé por qué llaman a este lugar infierno en la tierra. Si uno piensa que es claustrofóbico estar aquí, piensen en los millones de personas que murieron en esta mina. Por aquí dicen que se podría haber hecho un puente de plata desde aquí a Madrid y otro puente con todos los huesos de las personas que murieron aquí dentro. El gas arsénico se vuelve más fuerte a medida que el oxígeno se vuelve más escaso. Recuerden que estamos a casi 4.800 metros por sobre el nivel del mar, o sea que no hay mucho aire para respirar. Hace frío, no falta mucho para congelarse. Finalmente llegamos al corazón de la montaña. Y a la cueva de Lucifer. El demonio en verdad existe, ¿sí? Lo llaman Tío Jorge y lo visitan al menos 2 veces a la semana. Estás frente al tío Jorge. ¿Tío Jorge? Tío Jorge es el dueño de la mina, hojas de coca, porque el tío Jorge está celoso y comienza a comerse a los mineros. Los mineros vienen a pedirle su protección y su plata. Eso significa que deben llenarlo de obsequios. Mis operarios mascan coca. Puedes hacerlo Gracias. con nosotros. Primero le dan lo más valioso que tienen, hojas de coca. Las mascan para obtener la energía que necesitan para sobrevivir en estas terribles condiciones. Para que el tío Jorge esté más feliz, lo invitamos con alcohol. Alcohol puro, 96%. ¿Es alcohol al 96%? Sí, ¿Los mineros lo beben? sí, por supuesto. Sí, también lo ponemos en sus manos, en su pene, como ritual para la Pachamama o Madre Tierra, para lograr más minerales, y también en sus manos para que haya buenas venas de plata o líneas de minerales para que nos pueda dar. Luego el momento de darle el mayor de los obsequios, el importante feto de llama. Tanto la Pachamama como el tío Jorge necesitan carne de llama a cambio de las vidas de los mineros. Le gusta comer fetos de llama, de llamas, y también puede ser un feto humano. ¿Aún usan fetos humanos? Sí, así es. Es un secreto entre los mineros y los dueños de la minería. ¿Esas creencias son muy antiguas? Oh, sí, es del período inca, de la época inca. Aún lo hacemos. Dame las cosas. Y los mineros también invitaron a este Satán, o tío Jorge, con un cigarrillo. Le gusta fumar cigarrillos. LM o Marlboro. Sí, también. Pero con todo el gas arsénico alrededor, el humo del cigarrillo es la menor preocupación. Uno no puede evitar admirar la forma en que se ríen ante la adversidad. Ahora está feliz. Mientras me despido de Hernán y Paolo, me siento increíblemente impotente. ¿Quieres? Son niños y no tienen otra opción. Son pobres y deben trabajar en las minas. Gracias y adiós. Quédate con ella. Sí. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Es un alivio subir por el pozo hacia el aire fresco y dejar atrás el gas arsénico y el desprendimiento de roca. Mañana retomaré el rastro de Bach y Sundance mientras se dirigían hacia su destino en el sur. Se estaban quedando sin tiempo mientras planeaban su golpe final.
Estamos en lo alto del desierto de Bolivia. Aquí solo a la vicuña le resulta fácil sobrevivir. Pero es un gran sitio para ocultarse, y es por eso que lo eligieron dos bandidos en fuga, Butch Cassidy y el Sundance Kid. Nos dirigimos hacia el sur, desde Potosí, atravesando los extensos salares de Uyuni hacia el poblado fronterizo de Tupiza. No hay caballos en más de un centenar de kilómetros. Por eso Moshi y yo alquilamos llamas para llevar nuestros equipos. Ahora comprendo por qué Butch y Sundance siempre se aseguraban de tener algo bueno que montar. Estos animales son una pesadilla. Son testarudos, impredecibles y llevan una carga pequeña. No son ideales para un escape rápido. Durante la mayor parte del tiempo en América del Sur, Butch y Sundance fueron rastreados por la agencia Pinkerton, la antigua agencia de detectives privados sobre la cual se modeló el FBI. Cada vez que se establecían en algún sitio, finalmente corría la noticia, y la gente de Pinkerton seguía sus rastros. Pero hasta los de Pinkerton serían afortunados al hallarlos aquí. Uno pensaría que un forajido con precio a su cabeza mantendría su boca cerrada. Pero la naturaleza humana ganó. Una noche, Sundance bebió demasiado de esto y comenzó a alardear delante de una pareja de gringos y decía que él era el hombre más buscado de Estados Unidos. En pocas semanas eso llegó a Pinkerton y supieron exactamente dónde hallarlos. ¿Cuál sería su paso siguiente? Aquí la distancia aún es un gran aliado para alguien en fuga. Los mejores para navegar en este aparentemente interminable mar de sal son quienes se ganan la vida extrayéndola del suelo. Moshi y yo probamos un experimento. Nos preguntamos qué habrían hecho Butch y Sundance cuando descubrieron su guarida. Hay un par de poblados pequeños en esta parte del lago, pero dos gringos habrían despertado sospechas. Por eso decidimos arriesgarnos aquí. Y este habría sido el escondite perfecto, la isla de pescadores. Durante 14.000 años quedó aislada por este ardiente mar de sal. No hay mucha vida aquí, excepto estos cactus espinosos. Y estas extrañas criaturas se llaman vizcachas. Se asemejan a conejos hasta que uno ve sus largas colas. Y hay algo más que yo no esperaba hallar. Es increíble que haya corales aquí arriba a 4.000 metros. ¿Coral? ¿Qué es coral? Está compuesto por pequeños organismos en el mar. Arrecifes de coral, ¿sí? ¿En el océano? ¿En el agua? No, nunca. No conozco. Yo no conozco. ¿Nunca has estado en el océano? Nunca he ido al océano. Quisiera, pero no. Sí, comprendo. Estamos a 4.000 metros de altura y esto es Bolivia. Pero es increíble que estén aquí. Quizás se remonten a una época en que el clima era más húmedo, cuando en verdad había peces nadando entre los arrecifes de coral cerca de la isla de los pescadores. Como fuera, para Butch y Sundance debió haber sido un gran lugar para ocultarse. ¿Sabes lo que me encanta de esto? Es el silencio y el espacio que hay. Mira eso. No hay nada.
¿Ves a qué me refiero? Sí, es magnífico. Sí. Así debió ser como Butch y Sundance pasarían muchas noches entre los atracos, acampando en sitios abiertos. Con grandes precios por sus cabezas, no debía haber otra alternativa. Moshi debe saberlo. Él mismo es oficial de caballería. Hace 90 años los habrías perseguido por este país. Habría sido increíble. Sí, ellos han llegado aquí, pero se han habituado rápidamente. Ellos han, bueno, se han sabido habituar, porque este país es diferente a Estados Unidos, donde ellos venían. ¿Qué piensa hoy el pueblo boliviano de Butch y Sundance? ¿Creen que solo son bandidos o son héroes populares? Son bastante conocidos, ¿no? Siempre se los lleva como los bandoleros que vinieron aquí, los dos hombres que vinieron a Bolivia a asaltar, ¿no? Los dos gringos que hacían lo que querían, ¿no? Ellos han sido bastante populares y famosos aquí en Bolivia. Sí. No es la visión romántica creada por las películas. En Estados Unidos, Butch y Sundance son recordados como celebridades. Aquí son solo dos gringos más que buscaban dinero fácil. ...160 kilómetros más al sur, pudimos alquilar caballos. Estamos a un día de marcha del poblado fronterizo de Tupiza. A nuestro alrededor, el espectacular paisaje del sudoeste de Bolivia. En lo alto de los Andes, cabalgamos por un sitio que podría haber sido escenario de una película del oeste de Hollywood. Es similar a Utah, Colorado y Wyoming, donde Butch y Sundance dieron sus primeros pasos como ladrones de caballos. Quizá aquí se sentían como en casa. Corría fines de octubre de 1908 cuando Butch y Sundance cabalgaron por Tupiza bajo los nombres de Santiago Maxwell y Enrique Brown. Butch siempre había dicho que él y Sundance habían intentado reformarse, y a los 41 años la vida en los caminos comenzaba a pesar. Lo que intentó hacer fue poner un rancho en Santa Cruz, pero para hacerlo necesitaban dinero, y Butch tenía un plan, para el Banco de Tupiza. Pero tal como veremos, los planes para su último gran robo resultaron muy mal. Finalmente el tiempo se estaba acabando para Butch Cassidy y el Sundance Kid, a medida que se acercaban al episodio final. Era 1908 y dos famosos bandidos estaban por tener su última comida. ¿Conoces algún sitio bueno para cenar? Sí. ¿Comeremos comida del lugar? Tenemos que conseguir. El poblado fronterizo de Tupiza, en el sudoeste de Bolivia. Este sitio fue el comienzo del fin, en una de las mayores aventuras verídicas del salvaje oeste jamás contadas. Durante semanas, Butch Cassidy y Sundance Kid aguardaron el momento correcto para robar el banco, pero el momento nunca llegó. La caballería boliviana había montado cuarteles en las cercanías. Butch esperaba que se fueran, pero nunca lo hicieron. De modo que Butch debía idear otro plan, pero en un poblado lleno de empresas mineras y sus nóminas de pagos, no sería difícil de hacer. Vamos. La idea fue inspirada por este hombre, Avelino Aramayo. Su estatua aún domina la plaza principal de Tupiza. Fue el fundador de una de las familias mineras más ricas de Bolivia, y su mansión aún está aquí.
Butch y Sundance se enteraron de que el dinero de una remesa de salarios de más de $500,000 pronto saldría de la ciudad. Y la parte que más les gustaba era que lo llevaría un empleado, su hijo y un sirviente. Solo 2 hombres y un niño. Sin soldados, sin guardias. Perfecto. En la mañana del 3 de noviembre de 1908, el señor Carlos Peró, su hijo Mariano y un sirviente indio recogieron el dinero y se dirigieron hacia el desierto. Su destino era Cuechisla, a 3 días hacia el noroeste. Moshi y yo partimos tras sus huellas. Me siento como en una película del oeste de Hollywood, el sitio perfecto para una emboscada de los líderes del grupo salvaje en el lejano oeste. Excepto que esta fue verdadera, y todo ocurrió aquí, en la colina de la Vaca Muerta. Cerca de las 9:30, en este mismo lugar, 2 hombres bien vestidos y fuertemente armados les bloquearon el paso. Eran Butch Cassidy y el Sundance Kid. Allí fue cuando las cosas comenzaron a salir mal. Carlos llevaba una remesa menor. Menos de $90,000 en cifras actuales. El $500,000 no saldría hasta la semana siguiente. Butch y Sundance habían cometido un error fatal. Recuerden que les gustaba estar al menos con una semana de ventaja de la ley, y este atraco estaba a solo un día de marcha de la caballería de Tupiza. Por $500,000 habría valido la pena el riesgo, pero no por lo que hallaron. Debían huir con rapidez, y aquí el drama de Hollywood y la realidad de su aprieto se unieron. En el curso de un día, cada soldado, policía y minero del sudoeste de Bolivia estaba tras su rastro. Mucho más peligroso que las pandillas y la caballería boliviana y sus armas era esto, el telégrafo. Butch y Sundance están por quedar atrapados en la red de comunicaciones. Sus descripciones fueron enviadas con rapidez a poblados y estaciones de policía de toda Bolivia. Apenas antes del atardecer del 6 de noviembre de 1908, llegaron a San Vicente buscando un sitio para dormir. Los reconocieron al instante. Aún peor, un destacamento de caballería había llegado al poblado una hora antes. En los días de Butch y Sundance, San Vicente era un poblado minero. Hoy es solo un pueblo fantasma. Y una cosa no ha cambiado. Es terriblemente frío. Ahora mismo la temperatura es muy inferior a 0 grados. Aquí murieron Butch Cassidy y Sundance Kid. No creo poder imaginar un sitio más frío y triste que este. Y luego de una vida tan aventurera para esos sujetos, es un sitio terrible para morir.
Las tropas avanzaron. Cuenta la historia que un hombre al que creyeron Butch Cassidy apareció en el umbral y disparó. Mató a uno de los soldados. Luego comenzó un violento tiroteo. La contienda continuó por horas. Luego, al caer la noche, silencio. Las últimas horas de Butch y Sundance se convirtieron en una silenciosa espera durante una noche larga y fría en un amargo viento desértico como el de hoy. Al viajar en este país uno puede sentir a esos sujetos muertos hace tiempo. Sus fantasmas parecen habitar Bolivia. Al amanecer del día siguiente, los soldados ordenaron al dueño de la posada que investigara. En el interior había 2 cadáveres. El que pensaron que era el de Sundance Kid tenía una herida de bala de calibre pequeño en la sien y varias otras en todo el cuerpo. El segundo, que pensaron que era Butch Cassidy, también tenía heridas de bala y una herida de bala de calibre pequeño en la sien. Sundance tenía muchas heridas. Parecía que Butch había puesto fin a sus miserias y que luego se había disparado. Parecía un asesinato-suicidio. Al día siguiente, sus cuerpos fueron sepultados en el patio de la iglesia. 2 semanas después, los cuerpos fueron exhumados para identificarlos. Carlos Peró reconoció la ropa. Eran los gringos enmascarados que le habían robado en la colina de la Vaca Muerta. Pero en verdad, los cuerpos nunca fueron identificados como Butch Cassidy y el Sundance Kid. Así parece ser, Butch y Sundance, vivos o muertos, simplemente desaparecieron. Desde entonces, varias expediciones visitaron la tumba en busca de los restos, pero los huesos nunca fueron hallados. Por lo tanto, aún no se extendió un certificado de defunción oficial. Con el correr de los años, creció la leyenda de que falsificaron sus muertes y escaparon. Informaron haberlos visto en Estados Unidos y en París, y hasta historias de que Butch trabajó como extra en películas del oeste de Hollywood proliferaron. Mi búsqueda por hallar la verdad detrás de lo sucedido con Butch Cassidy y el Sundance Kid me dejó con un misterio tentador. Quizá nunca se resuelva. Pero también me trajo a parte de los Altos Andes, donde pocas personas llegan. Butch Cassidy y el Sundance Kid vinieron a América del Sur para escapar de la ley. Al seguir su rastro, me llevaron a un asombroso viaje a los confines de la Tierra.